Hola, mi nombre es Ani Catalina Martínez Sánchez, soy estudiante de la Maestría en Gerencia de Cadena de Abastecimiento de la Facultad de Ambientes Virtuales de la Universidad EAN. Este video se presenta en el marco de la materia de Gestión de Operaciones y Alineación Estratégica para el desarrollo del Foro 1, a través del cual analizaremos detalladamente los resultados presentados en este estudio descargado de la base de datos de Science Direct de la universidad, que se llama Selección Crítica de los Modelos de Predicción. Fue escrito en mayo del 2018 y llama la atención frente a un tema de vital importancia en las relaciones con las empresas, que es precisamente el pronóstico de la demanda y cómo esa predicción y su rendimiento generan una ventaja competitiva para las organizaciones actuales. Dentro de las ventajas que tiene realizar una predicción correcta está precisamente poder coordinar de manera efectiva todas las operaciones en lo que se refiere a la capacidad, la producción, el inventario, los planes de requisitos de materiales, por cuanto la predicción es la gasolina que mueve todo el motor de las operaciones de una empresa y por ende es realmente un tema muy importante para las empresas y cuyo objetivo final es realmente aumentar el nivel de servicio, dar o mejor satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes. A través de este estudio podemos estudiar o reconocer los modelos de predicción que existen. El más conocido efectivamente es el suavizado exponencial y todas sus variaciones que más adelante mencionaremos. Los modelos basados en autorregresión lineal, como por ejemplo el ARIMA, y los modelos de redes neuronales, que ya son mucho más complejos. Y pues en el marco de este estudio, los autores hacen la invitación a considerar esta decisión poco trivial, puesto que elegir correctamente el método puede aumentar la precisión del pronóstico en un 25 o un 30%. Por ende, no solo llegar a un número, sino elegir el modelo correcto que más se ajuste al negocio estudiado. Plantean entonces seguir los 5 pasos para identificar o para producir un pronóstico. Efectivamente, pues se define un conjunto de modelos candidatos a estudiar, se selecciona uno y se parametriza, y luego sí, posteriormente se hace la producción de los pronósticos y se ajustan, siendo efectivamente estos últimos dos los de vital importancia para el análisis, y a través de ellos surge la pregunta de investigación de este artículo, en la cual se pretende establecer cuál es el impacto del juicio humano frente a la selección del modelo de producción y ajuste de pronósticos. Efectivamente, pese a que hay muchos tipos de estudios, los más comunes, que son los de alisado exponencial en sus variantes aditivas que tienen en cuenta la estacionalidad o que son aditivos amortiguados, los ARIMA que ya habíamos mencionado, o los algorítmicos, que son automáticos basados en reglas que normalmente están cargados a los software que comercialmente conocemos para la planeación de la demanda, y los criterios de información, pues que tienen en cuenta la tendencia y la estacionalidad de los datos que estamos analizando. Obviamente todos estos estudios tienen como base los datos históricos reales recopilados en una serie de tiempo. Sin embargo, frente a que existe todo este abanico de posibilidades en los modelos de análisis de pronóstico, es también mencionado en el artículo por los autores que las herramientas de software y las herramientas estadísticas pueden ser evaluadas bajo un criterio personal o individual, e incluso son
influenciadas por las políticas organizacionales, y precisamente la selección en un abanico amplio de posibilidades pues resulta ser un paso crítico, y por ende el juicio para tomar esa decisión depende no solamente de los individuos, sino de muchos factores que vamos a estudiar acá y que pueden dar un mayor rendimiento en el pronóstico. Por tanto, los autores describen como claves de éxito para llegar a un pronóstico correcto es que se tenga claro que entre más información existe una mayor complejidad para analizarla, por cuanto se deben dividir las tareas y hacer los análisis más simples, de tal forma que se analice de manera independiente la tendencia y la estacionalidad por separado. Y también mencionan un concepto reciente, pero que ha tenido mucho reconocimiento a nivel de investigaciones en este campo, que es lo que se refiere a la sabiduría de las multitudes. La sabiduría de las multitudes es, como lo indica este autor, una agregación de juicios de las partes interesadas, lo cual aumenta el rendimiento del pronóstico en comparación con un juicio individual. O sea, no se trata de combinar los juicios de varias personas, sino de agregarlos, es decir, se calcula una media entre los pronósticos de cada uno de los individuos para obtener un valor más preciso. El estudio en mención tuvo un diseño en el cual se evaluó tanto el comportamiento de los individuos como de los grupos, como del modelo de predicción. Y podemos obtener resultados de la medición del modelo más usado, el rendimiento del pronóstico y la influencia que tuvo las habilidades de las personas que participaron en la selección de los modelos, bien sea como individuos o como grupos. El estudio se basó en analizar, o por lo menos dar al participante la posibilidad de seleccionar 4 modelos de alisado exponencial, que son los que se muestran en la diapositiva y que tienen en cuenta algunos la tendencia y la estacionalidad, y de acuerdo con la información que se entregaba a cada participante sobre la serie de datos a evaluar, tenían que elegir cuál de estos era más acorde para realizar el pronóstico en esos datos. Por tanto, se dotó a los participantes de un software en el cual podrían hacer tanto el modelo de selección como el modelo de construcción. En el modelo de selección, como se ve en la diapositiva, podrían elegir los 4 modelos anteriormente mencionados. Conforme hacían clic en el modelo A, B, C o D, la gráfica se modificaba y ellos elegían cuál de esas gráficas se ajustaba más al pronóstico. Posteriormente, el software calculaba el pronóstico para los próximos 12 meses y ese resultado se comparaba con el cálculo que hacía automáticamente el algoritmo previamente cargado al software. También se daba la opción de que el participante construyera el modelo de acuerdo con la información que se entregaba de cada serie de datos para evaluar su tendencia y su estacionalidad, y de acuerdo con la gráfica se ejecutaba el mismo proceso anterior, que era pronosticar los siguientes 12 meses y compararlo con el resultado que arrojaba el algoritmo del software. Aquí en esta gráfica podemos observar los resultados preliminares que obtuvieron los investigadores comparando los 4 métodos de alisado exponencial que tenían en cuenta o no la tendencia en la estacionalidad, como ya se mencionó, encontrando pues que el método que tiene en cuenta la tendencia y la estacionalidad, pero con un método aditivo amortiguado, era el que generaba mejores resultados. Sin embargo, pues dependía
de la información de cada una de las series. Por eso pues seguía siendo interesante el estudio. Para el desarrollo se tuvo en cuenta entonces incluir datos reales. Fue construida con una base de datos de 1000 series previamente ya usadas en otros estudios de este tipo. El software se configuró con un algoritmo estadístico y se agregó, para evitar el sesgo, una corrección con el factor AIC, que es un factor de corrección de errores en series de datos de mucho tiempo. Frente a los participantes se incluyeron 693 estudiantes de pregrado, de posgrado y expertos ya en el cálculo del forecast a nivel laboral, y para su desarrollo se programaron 4 rondas de 8 series en tiempos diferentes. Al final de cada serie se retroalimentaba a los participantes sobre los errores que habían tenido en la ronda anterior, y de esa manera se logró comparar el comportamiento entre individuos y el comportamiento de un individuo como tal de cada ronda en la que participaba. Frente al enfoque de los resultados, podemos a través de este estudio analizar qué ocurre frente a la selección del método, qué ocurre frente a la construcción del método, la cual se evaluó teniendo en cuenta medidas formales de rendimiento del pronóstico, como son los errores que se listan allí, que traducen el MPE es el porcentaje medio de error, el MAPE es el error porcentual absoluto medio, y el MASE es el error absoluto, que es independiente de la escala y por ende se considera uno de los valores de referencia para el análisis. Con respecto a las habilidades individuales, pues podemos a través de este estudio comparar cuál fue el impacto de los estudiantes frente a los resultados que obtuvieron los expertos, y en la agregación de juicios pues podemos también reforzar la teoría que si se combinan varios pronósticos podemos llegar a un dato mucho más real. Siendo así, este estudio nos va a poder permitir comparar entre la estadística, ya sea por selección de un método o por construcción, y compararlo con la predicción por algoritmos que se realiza pues de manera automática a través de los software comercialmente utilizados para la planeación de la demanda. Ya partiendo ahora a presentar los resultados del estudio, podemos analizar esta primera gráfica en la que se observa en la parte izquierda, la primera gráfica, la comparación entre la selección del modelo y la construcción del modelo. La línea roja punteada muestra los datos calculados por el algoritmo del software, y el recuadro negro muestra la media de los datos de los participantes, encontrando entonces que los participantes acertaron más al pronóstico cuando construyeron el método que cuando lo seleccionaron. Por tanto, en este primer resultado podemos concluir que es más preciso el pronóstico construido que el seleccionado, y que incluso la selección del método es mejor cuando lo hacemos por el algoritmo, y en la construcción es mejor el criterio de cada uno de los individuos. En esta gráfica ya pues podemos hacer el análisis, pero teniendo en cuenta las medidas formales de rendimiento del pronóstico, en la cual también podemos observar en la parte derecha el error absoluto medio, perdón, el error absoluto, que es el MASE. Podemos observar que de todas las mediciones la que tiene menos error y que se acerca al pronóstico del software es la construcción del modelo. Por tanto,
pues se refuerza la conclusión anterior y se reafirma pues que frente a la construcción del modelo los individuos generan mejores pronósticos. Los autores sugieren y pues logran incluir en el análisis de este estudio una tendencia que se ha construido en el mercado, y es poder calcular un pronóstico agregando un peso equivalente al criterio obtenido por el análisis estadístico y el criterio obtenido ya por el juicio que cada individuo genera en su pronóstico. Esta técnica del 50-50 pues en otros estudios ha demostrado aumentar el rendimiento y la robustez del pronóstico, y los autores quisieron estudiar este fenómeno con los datos obtenidos, encontrando, como logran ver en la gráfica del lado derecho, que la variación de los datos es mucho menor que con la anterior gráfica. Es decir, cuando los individuos hacían una proyección de la construcción del modelo, la variación de los datos que obtenían era casi de 1, y en este caso la variación de los datos es casi de 0.6 y se acerca al pronóstico. Por tanto, se considera que agregar el 50% del pronóstico que genera la estadística, del 50% del pronóstico que genera el individuo, se acerca a un dato más real. También los autores quisieron demostrar que efectivamente la agregación de juicios genera un mayor rendimiento en el pronóstico, y por tanto pues eligieron grupos de a 1 a 25 participantes, es decir, un grupo de 2, un grupo de 3, un grupo de 4 hasta llegar a 25 participantes, y cada uno de ellos se randomizó para realizar el análisis de las 1000 series de tiempos anteriormente estudiadas. Y con esto se logró los siguientes resultados. Si observamos la gráfica presente, la línea, o bueno, la zona azul clara se refiere al pronóstico del modelo seleccionado, la azul más intensa se refiere al pronóstico 50-50, y la línea azul oscura más delgada se refiere a la agregación de datos, la agregación de criterios, de pronósticos de cada uno de los individuos. En el eje de las X encontramos la cantidad de números de expertos que se requieren para llegar a la predicción, y efectivamente encontramos que en el primer cuartil se logra llegar a un valor estándar de pronóstico que no mejora conforme aumentan los números de expertos del grupo. Y también otra conclusión es que efectivamente la línea azul oscura tiene pues una mayor precisión, un dato mucho más robusto, más preciso, y por ende pues se demuestra que la agregación de juicios genera mejor resultado. Y también en otro aspecto podemos decir que la cantidad de personas que se requieren para lograr estos pronósticos está en un rango de 2 a 5 personas. No es requerido unos grupos más grandes, como lo demostramos en las gráficas anteriores, y de acuerdo con este estudio los autores reafirman que tan solo de 2 a 5 pronósticos individuales deben ser incluidos para lograr la mejora total. Por ende, esta es una de las primeras recomendaciones que los autores hacen para el pronóstico en las empresas. Ya entonces, finalmente, las conclusiones, podemos decir que los datos históricos generan pues la materia prima para hacer estos análisis, y el rendimiento del pronóstico aumenta de acuerdo con esta escala.
La primera base sería, y pues la de menos rendimiento, sería el alisado exponencial. Posteriormente, hacer la selección del modelo con el software aquí presentado, digamos, de poder comparar un modelo con el otro y elegir el que menos error presente. También poder construir un modelo de acuerdo con las características de cada serie de datos, pues agrega mucho más rendimiento al pronóstico. La técnica del 50-50 genera incluso un dato mucho más real. Y por último, la recomendación es agregar juicios, es decir, incluir de 2 a 5 criterios como anteriormente mencionábamos. A través de esta tabla los autores demuestran con las medidas formales de errores, que son el MASE, efectivamente el mejor pronóstico lo presenta la combinación de bases, el 50-50 y la agregación de grupos de 5 humanos para calcular un promedio del pronóstico. Todo este estudio nos permite entonces concluir que hay herramientas tecnológicas que facilitan el análisis de la información, tanto por el método algorítmico como estadístico. Sin embargo, la capacidad de análisis de los gerentes de operaciones no se puede desconocer, puesto que aporta con su juicio, criterio y creatividad una importante medida para la selección e interpretación de los pronósticos de una empresa. Por tanto, el criterio del gerente de operaciones es clave para el éxito de los pronósticos. Para terminar, se presentan las referencias del artículo y gracias por ver este video.